Hola, ¿cómo están todos y todas? Bueno, vamos a hacerle la evolución de la actividad en movimientos y planos. Antes que nada, quiero pedirles, por favor, que siempre traten de responder sobre el hilo iniciado por cada docente, de modo que podamos calificarlos a todos, que no nos queden algunos sin ver, y además puedan leerse entre ustedes las respuestas y no transcribir un error que ya fue corregido. Bien, primero voy a hacerles a explicarles un poquito en cuanto a planos y ejes, a ver si pueden profundizar un poco más, porque a algunos les quedó la idea sin cerrar. Sabemos que tenemos tres planos, ¿sí? Cada uno corresponde a un movimiento en particular, y a cada plano le va a corresponder un eje. Si bien no vamos a entrar en lo que sería el eje del movimiento, solamente lo vamos a mencionar y es importante, porque lo vamos a identificar como esa línea perpendicular que corta un plano. Y al plano, el recorrido que estaría haciendo el movimiento. Entonces, si por ejemplo yo hablo de un plano sagital, que es vertical, digamos, lo voy a identificar como cada movimiento que se realice en el plano vertical, o sea, en ese recorrido vertical. La flexión y la extensión se realiza en un plano vertical. Y a ese plano vertical le va a corresponder un eje, esa línea perpendicular, que solamente va a permitir que se realice, que se ejecute ese movimiento, ¿sí? Entonces, si yo hago mi movimiento en una dirección vertical, la única línea que puedo realizar perpendicularmente va a ser transversal o horizontal, ¿sí? O horizontal. Bien, por otro lado, si hablamos de un movimiento de rotación, ¿sí? Estaríamos hablando de un recorrido horizontal, ¿sí? Entonces, contrariamente al plano anterior, la única línea perpendicular que podamos llegar a marcar es una línea sagital o vertical, ¿sí? Y ese correspondería al eje, ¿sí? Un plano horizontal con un eje vertical que realiza los movimientos de rotación, ¿sí? Y por último tenemos un tercer plano, que es el plano coronal, que va a dividir el cuerpo en anterior y posterior, ¿sí? Por lo tanto, ese eje va a ser anterior-posterior, va a venir desde adelante hacia atrás, y va a realizar únicamente los movimientos de inclinación. Bien, en lo que sería el análisis del movimiento propiamente, ustedes debían identificar en qué movimiento se encuentra la articulación en una posición inicial, cómo se encuentra en la posición final y por lo tanto qué movimiento tuvo que realizar para llegar a esa posición final. Bien, les voy a compartir la pantalla para que vean cómo queda, digamos, el resultado. Bien, entonces vemos cabeza y cuello, antebrazo, muñeca y tobillo fueron donde presentaron la mayoría la dificultad. Fíjense lo siguiente, si bien en la figura A la cabeza aparentemente parece que está en una posición neutra, si ustedes realizan ese movimiento, ven que al llevar los hombros hacia una hiperextensión, la cabeza inevitablemente tiene que hacer una extensión también, ¿sí? Por lo tanto, en una posición inicial vamos a encontrar que el cuello se encuentra realizando una extensión. Pero para llegar a la posición final, tuvo que realizar un movimiento de flexión, ¿sí? Para que finalmente quede en una posición anatómica que en realidad se llama extensión de cuello, ¿sí? Pero el movimiento que tuvo que realizar es la flexión. Bueno, con hombros y codo no hubo dificultad, ¿sí? Los hombros están en hiperextensión, lo pueden también llamar extensión, pero bueno, en el Jamil está como hiperextensión, hiperflexión. Los codos siempre se mantuvieron en extensión. ¿Qué pasa con el antebrazo? El antebrazo se encuentra en una posición de semipronación, ¿sí? Si bien está como tendiendo a una pronación, no la hace de forma completa, y sí, finalmente, en el salto, está en pronación, ¿sí? Si ustedes dejan esta posición y llevan los hombros hacia una posición anatómica, van a ver que los antebrazos le van a quedar en pronación. Por lo tanto, el movimiento va a ser pronación. Bien, muñeca fue otra dificultad. Las muñecas, si ustedes las dejan flojas en la imagen A,
va a estar en una posición. Pero en este caso están bien fijadas a la posición, ¿sí? Para que quede en esa posición, esta persona tiene que estar realizando una aducción con una flexión de muñeca, ¿sí? Con una extensión de dedos. Ahora bien, los dedos, inevitablemente cuando se realiza una extensión de muñeca, los dedos, si no estoy provocando yo una extensión, va a estar realizando una flexión. Fíjense que ahí está la extensión de muñeca y los dedos están relajados, con lo cual van a estar en un movimiento de flexión. Bien, cadera y rodilla no tuvo dificultad, claramente está en una flexión en la imagen A, una extensión en la B. Y en cuanto a tobillo, si bien parecería que está en una posición normal o anatómica o neutra, si ustedes levantan a esta persona y la dejan en el aire, acá está como apoyada, ¿sí? Pero ustedes la dejan en el aire, así como en el cuello tiene que realizar una extensión cuando el hombro está en hiperextensión, en tobillo sucede que inevitablemente tiene que hacer una flexión dorsal para poder posicionarse, ¿sí? Entonces, si estaría en cadena abierta, que es un concepto que lo van a ver más adelante, en cadena abierta ustedes van a ver que esto es una flexión dorsal y se dirige hacia una flexión plantar o extensión como figura de Hamil, ¿sí? Ahí tienen entonces la resolución de esta actividad. Espero que les quede claro. Cualquier duda que tengan, nos avisan, nos mandan un mensaje. Un saludo para todos.